Dios lo bendiga, mis queridos hermanos, en este día. Quisiéramos darles una cordial bienvenida y agradecer a Dios por el privilegio que nos da de poder volvernos a encontrar y volver a estudiar un tema más para este día. Antes de poder comenzar, quisiéramos comunicarnos con nuestro Creador. Vamos a orar y quisiéramos que nos acompañen también, nos puedan apoyar en la oración, porque lo necesitamos en este tiempo. Necesitamos que cada uno de nosotros seamos mensajeros, seamos misioneros y el poder de Dios se manifieste en nosotros. Por eso en esta mañana, antes de poder abrir las Sagradas Escrituras, vamos a orar, vamos a comunicarnos con el Creador de los cielos y la tierra. Ahí donde ustedes están, acompáñenos, vamos a orar. Buen Señor, agradecerle en esta mañana e invitarle, Señor, para que nos enseñe una lección a cada uno y que nosotros podamos, Señor, así comprender cuál es el designio que tiene para con nosotros. Abra la mente y el corazón de cada uno de sus hijos y enséñenos como el gran Maestro, Señor, le pedimos en esta mañana. Gracias por ser parte de nuestra vida. Le agradecemos en este día y le pedimos en súplica que nos acompañe. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos, vamos a comenzar este estudio. El día de hoy estaremos hablando de José. Como durante toda la semana hemos hablado de este personaje, el día de hoy también estaremos compartiendo su experiencia, cómo este joven a su edad se mantuvo firme y digno del Señor para poder así quedar registrado en los libros y muchos de nosotros seguir su ejemplo. Vamos a comenzar leyendo la revista Señales de los Tiempos del año 1880. Dice: aunque estaba rodeado por la idolatría, que era demasiado repugnante para sus principios, José preservó su sencillez, su pureza, su fidelidad en el temor de Dios. José, cuando fue llevado a Egipto como esclavo, estaba pues en un lugar donde podría ser difícil para un joven de su tiempo preservar lo que él preservó. Pero con la ayuda de Dios, con el principio que había tenido, la educación que le había dado a sus padres, se mantuvo firme, leal a su Dios, y por eso estamos hablando de él el día de hoy. En Juan 14:23 tenemos algo interesante, lo que nos dice la Escritura. ¿Qué sucede cuando nosotros dejamos que el Señor more en nuestros corazones? ¿Qué es lo que sucederá? ¿Y cómo puede ser la recompensa para nosotros si le dejamos entrar? Vamos a buscar el libro de San Juan 14 y el verso 23. Dice la palabra: respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El Señor pide que lo amemos, y si lo amamos, Él mismo vendrá y hará morada con nosotros. Él quiere morar en nuestros corazones. José, un joven, como un joven de ahora, buscando a su Creador todos los días de su vida, desde que nació, con la ayuda de sus padres, ha podido ser un personaje principal, vamos a llamarlo, en esta historia, por lo que mantuvo esa firmeza de tener esa relación con el Señor, porque el Señor moraba en su corazón, porque el Señor vivía con él, así como lo fue con muchos de los patriarcas, de los profetas que se presentaron en su tiempo. Vamos a leer lo que dice el libro de Patriarcas y Profetas en la página 208 y 209. Sin embargo,
hubo uno de carácter muy diferente, a saber, el hijo mayor de Raquel, José, cuya rara hermosura personal no parecía sino reflejaba la hermosura de su espíritu y su corazón, puro, activo, alegre. El joven reveló también seriedad y firmeza moral, escuchó las enseñanzas de su padre y se deleitaba en obedecer a Dios. Noten lo que dice el espíritu de profecía, que José se deleitaba en obedecer a Dios. No es común hoy en día escuchar que alguien se deleite en escuchar la voz de su padre, la voz de su creador. Pero este joven se deleitaba en escuchar la voz de Dios. Era diferente a sus hermanos. José había tenido en su vejez, Jacob había tenido en su vejez a José, y por esa misma razón hacía que José posiblemente sea pues una persona diferente. De alguna manera, él era la representación de Cristo para su tiempo. Con su sencillez y humildad llevó pues a cabo este plan el Señor, pero con consecuencias de alguna manera. Entonces tenemos acá una pregunta. ¿Qué rasgos de carácter, dice, asentó José desde su juventud? ¿Cuáles eran esos rasgos de carácter? Dice, guardando la palabra de Dios, ¿sí? Eso es lo que él hacía desde pequeño, guardaba la palabra de Dios. Ese era una parte del rasgo de su carácter que tenía José, guardando la palabra de Dios. El libro de Primera de Samuel 2:30 nos comenta algo importante. Primera de Samuel 2:30. Si tienes tu Biblia allí, te invito a buscar. Vamos a leer el libro de Samuel. Primera de Samuel 2:30. Muy bien. Entonces dice la Escritura: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. El Señor cumple sus promesas. Él ha dicho que honrará a los que lo honran, pues de alguna manera el Señor cumplió con José. Había mencionado el padre de José en algún momento en su enseñanza a José, si él honraría a Dios, entonces Dios también lo honraría a él. El testimonio dice en la historia de su redención, cuando a José se le acusó falsamente de haber cometido su nefando crimen, no se hundió en la desesperación, consciente de su inocencia y justicia, continuaron confiando en Dios. No es común, como les menciono hoy en día, ver a los personajes que hoy en día viven, que cuando tienen problemas se aferran más a Dios. Es lo contrario que se puede ver, que cuando se tiene problemas se hunden más y más. Pero en el caso de José no era así. Mientras él tenía los problemas más serios, se aferraba más a Dios. Su confianza en el Señor crecía. Entonces dice: y el Señor que había sostenido hasta el momento no lo abandonó. Fue arrojado y lanzado a una lóbrega celda, pero el Señor convirtió en bendición esa desgraciada celda, suscitó la simpatía del encargado de la prisión, y pronto José estuvo a cargo de todos los presos. Entonces, queridos hermanos, dice la historia de su redención, página 104, que José fue acusado falsamente, pero en medio de la situación que él tenía, no se desesperó, confió más en Dios, y su confianza lo llevó a ocupar ese puesto de ser jefe pues allá en la cárcel, o el encargado del personal de la cárcel. Era considerado, la luz brillaba,
porque el Señor estaba con él. Y cuando el Señor está con la persona que lo honra, no tendrá dificultades porque el Señor estará con él. Dice la pregunta, ¿por qué permitió Dios a Satanás arruinar o por lo menos desanimar a José? ¿Cuál fue el propósito de Satanás desanimar o arruinar la vida de José? Porque José honraba a Dios. Por ese motivo Satanás quería destruir a José porque él era respetuoso y honraba a Dios. Es lo que está haciendo hoy en día con los que honran a Dios. Buscar cómo destruirlos, sacarle del camino. Pero el Señor es tan grande y poderoso que ha enviado ayuda y cada persona, cada hombre, cada mujer está siendo ayudado por Él. Entonces, en Proverbios 13, del 11 al 13, tenemos algo importante que nos dice la Escritura. El libro de Proverbios, capítulo 13, y vamos a leer del 11 al 13, lo que la Escritura nos comenta para esta mañana. Muy bien, dice la Escritura: las riquezas de la vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Entonces, el proverbio habla del gran respeto que tú puedes tener a algo y no desviarte, pues al final tendrá su paga, y podríamos decir una buena paga. Dice Patriarcas y Profetas en la página 344, tanto en la casa de Potifar como en la cárcel, José recibió una educación y un adiestramiento, que con el temor de Dios le prepararon para su alta posición como primer ministro de la nación. Tanto en la casa de Potifar como en la cárcel, José recibió, hermanos, educación, dice, y adiestramiento. Imagínense cómo el Señor lo estaba preparando en esos momentos difíciles, pero el Señor estaba firme con él. Le prepararon para su alta posición como primer ministro de la nación de Egipto. Desde el palacio de Faraón se sintió su influencia por todo el país y por todas partes se divulgó el conocimiento de Dios. Lo que se divulgaba por todas partes del mundo, podríamos llamarle así, no era la sabiduría que tenía José humanamente, era la sabiduría de Dios que estaba alcanzando a hacer ver a los paganos cómo es Dios en todo momento y qué sabiduría tiene Él. Ustedes saben la historia, mis queridos hermanos. Tenemos una pregunta, dice, ¿cómo puedo aplicar a mi vida el manejo de José, que José le dio a la reserva de los alimentos de Egipto? Con educación y adiestramiento. Eso es lo que podemos aplicar también nosotros. Educarnos cada día a través del estudio de la palabra y adiestrarnos con esos consejos maravillosos que recibimos por parte de Dios. No está tan difícil, no está tan quizás contrario a lo que ha podido recibir José. También podemos recibirlo nosotros. También puede haber una educación en nosotros, pero es únicamente si nos adiestramos como José lo hizo y nos educamos. El libro de Hebreos, capítulo 11, el verso 21, dice lo siguiente. Vamos a buscar allí, si tú tienes tu Biblia, vamos a buscar el libro de Hebreos, el capítulo 11 y el verso 21. El libro de Hebreos, capítulo 11 y el verso 21. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón.
por la fe. Recuerden que estamos llevando el estudio acerca de la fe. Jacob, un hombre de fe. Y por la fe, él hizo todo lo que Dios le mandaba. Obedeció, y lo maravilloso que como recompensa vino la descendencia, y uno de ellos era José. Dice el testimonio en Patriarcas y Profetas, página 237. A la última entrevista con su padre, José llevó consigo a Efraín y Manasés. Estos jóvenes estaban ligados por parte de su madre a la orden más alta del sacerdocio egipcio. Y si ellos eligieron unirse a los egipcios, la posición de su padre les abriría el camino a la opulencia y la distinción. Pero José deseaba que ellos se unieran a su propio pueblo. Manifestó su fe en la promesa del pacto en favor de sus hijos, renunciando a todos los honores de la corte egipcia a cambio de un lugar entre las despreciadas tribus de pastores a quienes se habían confiado los oráculos de Dios. El testimonio menciona que los hijos de José hubiesen podido recibir como egipcios, que también eran por parte de su madre, pudieron recibir el sacerdocio. Pero Dios tenía un propósito para José y lo iba a recompensar de alguna manera con sus hijos, porque José tenía un anhelo de que ellos se unieran a su pueblo, al pueblo que guarda los mandamientos. Y eso sucedió también por la gracia y misericordia del Señor Jesús, que fue así. Entonces, dice la pregunta, ¿de qué manera mis prioridades deben ser más como las de José? Vamos a poner la respuesta. Renunciando a todos los honores del mundo. Solamente así nuestras prioridades dadas al Señor serán mejores. Renunciando a todos los honores del mundo. Así podemos sentirnos libres de poder escoger al Creador que hizo los cielos y la tierra. El libro de Juan, el capítulo 13, del 15 al 17, dice lo siguiente. El libro de Juan, vamos a buscar el libro de Juan, y vamos a leer el capítulo 14. Muy bien. Capítulo 13, perdón hermanos, vamos a buscar el capítulo 13 del 15 al 17, sí. Entonces dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces, dice el párrafo, porque ejemplo os he dado. El Señor nos ha dado un ejemplo, y su ejemplo es grato y grande en la historia de la humanidad, porque Él lo ha dejado para que nosotros sigamos sus pasos. José lo hizo, de alguna manera Él lo hizo, y los resultados fueron enormes, solamente por seguir el ejemplo del Señor. Patriarcas y Profetas, página 244, dice, así como José fue vendido a los paganos por sus propios hermanos, Cristo fue vendido a sus enemigos más enconados por uno de sus discípulos. José fue acusado, menospreciado y rechazado, porque su vida recta y abnegada reprendió el pecado. Y aunque no fue culpable del mal, aunque no fue culpable del mal, fue condenado por el testimonio de testigos falsos. Patriarcas y Profetas 2:44. Hermanos, la vida de José es el tipo de la vida del Salvador. José fue vendido por sus hermanos, el Salvador fue vendido por uno de sus discípulos. El carácter que ellos tenían es el mismo. Un carácter abnegado, un carácter con principios que llevaba el sello de Dios. Y por esa razón Satanás estaba furioso y trató de desaparecer a José y también a nuestro Señor Jesucristo.
Dice la pregunta, al igual que José, ¿cómo puedo colocar mi vida en paralelo en la vida de Cristo? Al igual que José, ¿cómo puedo colocar mi vida? Entonces vamos a la respuesta. Siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Sí? ¿Cómo podemos colocar nuestra vida? Simplemente siguiendo el ejemplo de Cristo. Por eso el texto decía, ejemplo os he dado. José entendió y siguió ese ejemplo. Si tú lo entiendes, entonces también seguirás el ejemplo de Cristo. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos la última parte. Dice el libro de Juan, el capítulo 15 y el verso 13. ¿Sí? Allí nomás, si ustedes lo tienen, pueden lecturarlo. 15:13. Nadie tiene amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Habla de la amistad de los amigos. Nadie tiene mayor amor, dice, que uno dé la vida por sus amigos. El testimonio dice en Joyas, tomo 1, página 587, los jóvenes están en peligro, pero no disciernen, dice, las tendencias y el resultado de la conducta que sigue. Muchos se dedican al galanteo, o vamos a llamarle al coqueteo, ¿sí? Parecen infatuados. No hay nada noble, digno ni sagrado en estas relaciones, debido a que son impulsados por Satanás. La influencia que ejercen tiende a agradar al enemigo. Las amonestaciones que se dirigen a estas personas son desoídas, pues ellas son temerarias, voluntariosas y desafiantes. Creen que la amonestación, el consejo o el reproche no se aplican a ellas, su conducta no las preocupa. Estamos hablando de un grupo de jóvenes y personas que se dedican al galanteo, dice el espíritu de profecía. Coquetean al pecado y por esa causa caen derrotados fácilmente por el enemigo. Tal es el caso que no ocurrió con José. Se reservaba, era controlado por el Espíritu Santo porque él ponía de su parte. Si el mundo de hoy hiciera lo mismo, entonces habrían grandes resultados y siguieran escribiéndose personajes como el de José, pues porque el Señor estaría con ellos cada momento de sus vidas. Entonces tenemos la pregunta, ¿cuál era la mejor compañía de José? ¿Cuál creen ustedes que era la mejor compañía de José? ¿Su padre? ¿Su hermano? Creo que ya tenemos la respuesta, ¿verdad? Jesús, su mejor amigo. Esa era su mejor compañía. Por eso él escribe, no hay alguien que pueda dar, dice, la vida por sus amigos. Y en las Escrituras encontramos a alguien que dio la vida por sus amigos. Es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos, el propósito de esta lección es ayudar a entender a nuestros hermanos para que puedan familiarizarse más con el Creador, tener una amistad concreta y no dejar de buscarle cada día, buscarle en todo momento, como lo hacían los grandes personajes bíblicos. Ellos no son mejores que nosotros, ni nosotros mejores que ellos, pues en todo tiempo, en toda edad, el Señor está dispuesto para ayudarnos y nos quiere ayudar. Si tienes tú ya la decisión, si tú has tomado la decisión el día de hoy, entonces comienza a trabajar. Yo sé que el Señor va a recompensarte. Así como José un día fue recompensado como gobernador de Egipto o como primer ministro, quizás el Señor tiene algo bueno y nuevo preparado para ti. En este día, que Dios te bendiga. Un abrazo a la distancia. No te olvides de compartir, comparte y estarás avanzando y ayudando a avanzar esta obra. Comparte a todos los que tengas en contacto, no te olvides. El Señor te está llamando para hacer este trabajo y si dejas de trabajar, posiblemente Él venga como ladrón en la noche. Que Dios te bendiga, nos vemos en un próximo video.
Bendiciones.